Bien, vamos entonces a entrar en la parte que hoy nos toca ver en esta serie de mensajes llamada la reconciliación de todas las cosas. La reconciliación de todas las cosas. Hemos entendido que reconciliar tiene que ver con volver a reunir partes que estuvieron fragmentadas, que estuvieron dispersas, que estuvieron separadas. No solo separadas incluso, sino enemistadas entre sí. La creación estaba enemistada con Dios. Dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios. No solo estábamos separados, sino que éramos opuestos a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo para reconciliar todas las cosas en Él, para volver todas las cosas al diseño original, al origen de todo. En aquel origen Dios plasmó en el hombre su imagen y su semejanza, con el propósito de que el hombre lo represente delante de toda la creación. Ese fue el propósito y sigue siendo el propósito de Dios para el hombre. Ser la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Para esto el ser humano debía multiplicarse, llenar la tierra de la imagen del Creador. Es importante entender que en el propósito de Dios nuestra participación primeramente no tiene que ver con hacer algo, sino con ser alguien. Lo que se demanda de nosotros como hijos de Dios es la proyección de una imagen. No solo participar en diversas actividades, sino que la imagen del Hijo de Dios pueda ser expresada a través nuestro. ¿Se entiende, amados? Hemos sido llamados a ser la imagen de Dios en la tierra. Y obviamente esa responsabilidad no está divorciada de una obra a la cual Él nos ha llamado. Pero primero, antes que el hacer, es el ser. Y el hombre perdió el ser. El hombre perdió la capacidad de representar a Dios en esta tierra. Fue separado de la presencia de Dios y todo lo que reprodujo el hombre después de la caída ya no era conforme al diseño original. Todo lo que el hombre reprodujo después de la caída ya no era conforme a la imagen de Dios, sino conforme a su propia imagen. La imagen de un hombre de pecado, la imagen de un hombre viciado de error. La imagen no solo de un hombre que pecaba, sino la imagen del pecado mismo en esta tierra. Todo se pervirtió y todo desobedeció al orden por el cual Dios había diseñado todas las cosas. Dios colocó al ser humano en el huerto donde todo estaba provisto y todo respondía a un diseño perfecto. Este diseño, el diseño divino, fue transgredido por el hombre y hoy vemos las consecuencias en la creación. Sin embargo, la desobediencia y el comer del alimento incorrecto despojaron al ser humano tanto de la imagen como de la plenitud de Dios de la cual gozaba y fueron expulsados del Edén y perdieron la comunión que tenían con el Creador. El pecado alteró, transgredió el diseño y la voluntad de Dios y esta alteración tuvo su consecuencia. Debido a esta alteración, la tierra se llenó de corrupción, la tierra se llenó de tinieblas, la tierra atendió un diseño que no pertenece a la voluntad de Dios y todo en base a la naturaleza del hombre de pecado vio corrupción. Pero es importante entender que nada de esto tomó por sorpresa al Creador. Dios sabía que todo esto sucedería en su omnisciencia y desde la eternidad Dios entendió que a pesar de que el hombre fallaría, Dios decidió crear al hombre y tuvo en su mente, en su corazón, de manera soberana, entregar a su Hijo para reposicionar al hombre del lugar del cual éste cayó. Dios tuvo el plan maestro de enviar a su Hijo para que el hombre pueda retomar, para que el hombre pueda ser reposicionado en el lugar que a Él le pertenece en la creación. Dios, en su infinita sabiduría, sabía
que el plan funcionaría, y este plan consiste en que mediante Jesucristo, quien es el postrer Adán, todo lo que se había corrompido sería devuelto al origen. Todas las cosas que se desordenaron serían vueltas al orden de Dios, y todo aquello que se había fragmentado y separado del Creador sería reconciliado en Cristo Jesús. Todo volvería en la creación a ser reconciliado con el Creador. Y el primer punto que veíamos sobre esta temática es acerca del plan de Dios. El plan de Dios, que dicho en las palabras del apóstol Pablo, pueden resumirse este plan con esta expresión: el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el plan de Dios por el cual usted y yo estamos en esta tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual usted y yo nos congregamos? ¿Cuál es la función que tenemos nosotros como hijos de Dios en esta ciudad? Bueno, todas estas interrogantes se responden con esta expresión: el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué usted y yo estamos acá? ¿Por qué usted y yo nos interesamos en aprender las Escrituras, en entender cuál es nuestra participación en la voluntad de Dios? Debido a este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Al hablar de la reconciliación, estamos hablando de reunir nuevamente todo aquello que fue creado en el diseño del Creador. Mediante el sacrificio de Cristo, toda persona en la tierra tiene la posibilidad de ser reconciliada con Dios. Amados, Dios está en paz para con los hombres. Esto es importante que se atornille en nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que la tierra tiembla, cada vez que se levante alguna peste, muchas de las personas en el mundo creen que son castigos divinos. Muchas de las personas creen que es Dios enfurecido con el hombre por causa del pecado. Pero déjeme decirle que la ira de Dios, sí, no recae en estos días sobre pueblos, sobre naciones. La ira de Dios recayó sobre una cruz. La ira de Dios fue vertida en una cruz sobre su Hijo. Él cargó con el peso del pecado del mundo. Y por esto es que hoy podemos decir que estamos en paz para con Dios. ¿Se entiende? Dígale por favor a la persona que tiene a su lado: Dios está en paz contigo. Pastor, pero usted no sabe lo que hice ayer. Dios está en paz contigo. Porque el peso del pecado del mundo recayó sobre su Hijo. Ese sacrificio fue suficiente. Ese sacrificio fue perfecto. Por lo tanto, el anuncio que hoy damos al mundo no es que Dios tiene un castigo para ellos, sino que Dios está reconciliando todas las cosas en Él mediante la obra de su Hijo. Amén, amados. Dios está reconciliando todas las cosas en el Hijo. Mediante el sacrificio de Cristo, todo ser humano tiene la posibilidad de volver a Dios. Ese es el anuncio. Esa es la proclamación que como iglesia le debemos al mundo. Vengan a Dios, vuelvan a Dios. Dios está en paz con ustedes. Sin embargo, este ministerio, el de la reconciliación, no consiste únicamente con traer a todas las personas a Cristo, sino con devolver la creación al origen y al diseño del Creador. No tiene que ver solo con personas. Todo lo creado debe volver al diseño del Creador. Vea por favor Colosenses capítulo 1 y verso 19. Colosenses capítulo 1 y verso 19. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Él habitó en esta tierra toda la plenitud de Dios. Y por medio de Él, de Jesucristo, reconcilió consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó
en la cruz. Amados, las familias en esta tierra, las naciones en esta tierra siguen en conflicto, pero no porque Dios esté en guerra con ellos, no, sino porque ellos desconocen el pacto de paz que Dios hizo en el Hijo. Él hizo la paz con el hombre mediante la sangre que su Hijo derramó en esa cruz. Él llama a todas las cosas creadas a reconciliarse con Él por medio del sacrificio de su Hijo en el madero. Reconciliar todas las cosas no solo tiene que ver con reconciliar nuestra vida con el Creador, sino llevar toda la creación al diseño que Dios estableció para ella. Amada familia, es inútil tratar de ordenar, de reconciliar un hogar. Es inútil tratar de ordenar una ciudad, de tener o disfrutar de una ciudad de paz, sin antes haberla reconciliado con su Creador. Quiero repetir esto, es inútil que nosotros podamos disfrutar de una ciudad de paz, de una ciudad reconciliada, sin antes haber reconciliado a esas personas con Cristo. Por eso es que nosotros nos empecinamos en salir a las calles, Misión Aurora, Misión Sociovivienda, la búsqueda del tesoro, porque solo es a través del anuncio del Evangelio que esas personas serán reconciliadas con el Señor. Familias reconciliadas con Cristo serán familias, serán hogares que disfruten de la paz que solo el príncipe de paz les puede otorgar. Una ciudad en conflicto, una ciudad donde impera la violencia, la corrupción, es una ciudad que necesita no de un nuevo alcalde. En lo natural eso es necesario, pero en lo espiritual lo que la ciudad necesita es una iglesia que reconcilie todas las cosas con el Señor. Es inútil tratar de ordenar una ciudad, de reconciliar una ciudad, si no reconciliamos esa ciudad con el Señor. Este es el ministerio que el Señor nos ha entregado, el ministerio de la reconciliación. Véalo por favor conmigo en 2 Corintios capítulo 5 y verso 18. 2 Corintios capítulo 5 y verso 18. En los versos anteriores nos habla de una realidad, no de una promesa, sino una verdad presente. Y esta verdad es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice que nueva criatura será. Dice que nosotros en Cristo somos una nueva creación. Tenemos una nueva naturaleza. Nosotros no somos de esta tierra. No pertenecemos al mundo. Andamos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y dice también, las cosas viejas pasaron. Y en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo todo lo nuestro es nuevo. Nuevo no en función de cronología, sino en función de naturaleza. Somos hijos de Dios. Dios es espíritu, Dios es eterno y los hijos tienen la naturaleza eterna de su Padre. Amén, amados. Lo mismo sucederá con la creación. Las cosas viejas pasarán y lo nuevo, lo que atiende la naturaleza de Dios, eso será manifestado en esta tierra, en esta ciudad. ¿Usted lo cree? Lo nuevo de Dios, lo que es conforme al diseño de Dios, eso es lo que verán nuestros hijos. Si hay una iglesia entendida, si hay una iglesia responsable conforme a la asignación que el Señor nos entregó. Y miren lo que dice el verso 18. Todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Todo lo que hacemos debe estar en función de este ministerio. El ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo
Por favor, subraye, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Por qué un Dios santo decide no tomar en cuenta el pecado? ¿Por qué? Porque ese Dios santo resolvió en la cruz el problema del pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo culminó con su obra. Esa obra fue consumada. Por lo tanto, todo lo que el hombre lo separaba de Dios, que es el pecado, fue quitado del medio para que ahora el hombre pueda ser reconciliado con su Creador. Así que somos, verso 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Se da cuenta? Este es el trabajo, esta es la tarea que la iglesia tiene, que usted y yo tenemos, el reconciliar todas las cosas con el Señor. Por eso es que el Señor nos dejó acá cuando nos convertimos. Piénselo por una manera, un momento. Si el negocio de Dios fuese llevarnos al cielo, ya nos hubiésemos ido. ¿No le parece? En el mismo momento que usted confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, ¡fum!, se fue. Pero se ha puesto a pensar por qué el Señor lo dejó, por qué el Señor lo plantó, por qué el Señor le ha dado todo lo que usted administra, porque hay un propósito para la iglesia en esta tierra. Y ese propósito es un ministerio, es un servicio que nosotros debemos prestar. Ese servicio es la palabra de reconciliación, que todo sea devuelto al orden de Dios. Amados, la iglesia fue diseñada para el mundo. Usted tiene un cuerpo, ¿verdad? Tóquese así, tiene un cuerpo. Ese cuerpo que usted tiene fue diseñado no para el cielo, fue diseñado para esta tierra. Y si usted fuese un diseñador, si usted fuese alguien que tiene tal sabiduría, que diseña algo tan perfecto como el cuerpo humano, sabría que hay una función que ese cuerpo humano debe cumplir en esta tierra. ¿Se entiende? Dios soberanamente, Dios en su sabiduría, diseñó al hombre para cumplir una función en esta tierra. ¿Por qué es importante tratar este tema? Porque una iglesia con mentalidad escapista quiere irse ya. Señor, ya ven, llévame, no soporto estar acá. Un pensamiento escapista no nos va a permitir asumir la responsabilidad que en Cristo tenemos. Fuimos diseñados para la tierra, aunque no somos de esta tierra. Nuestra tarea entonces en el propósito de Dios es participar de este ministerio, el ministerio de la reconciliación, y toda actividad que no colabora con esta misión será en vano. Todo lo que está bajo nuestra administración que no colabora con el ministerio de la reconciliación será en vano. Si usted es médico, si usted trabaja de Uber, si usted trabaja de maestro, si esa profesión no colabora con la reconciliación de todas las cosas, usted está trabajando en vano. En vano. Esa profesión no producirá nada que sea trascendente. Esto es importante atender, amados, porque no es necesario que usted salga de esa profesión para servir a Dios. No, es necesario que usted entienda que esa profesión no es el fin, sino un vehículo, un medio por el cual se supone que usted debe estar reconciliando a la gente con Cristo. No somos los pastores solamente los encargados de este ministerio, no, somos todos nosotros. En el área donde usted está, usted llegará a lugares y a personas que nosotros como pastores jamás llegaremos. Quédese en ese lugar, pero por favor entienda que esa profesión, esa actividad debe colaborar con un propósito, que es mucho más que cumplir un presupuesto. No, es mucho más que eso. Si estás trabajando como maestro, si estás trabajando como conductor de un taxi, si estás trabajando como ingeniero, como arquitecto, amados, debes entender que eso solo es un medio.
que tu verdadera profesión y la mía es el Evangelio. Es el Evangelio. Nuestra tarea en el propósito de Dios entonces consiste en participar de este ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. En varias ocasiones hemos hablado de una realidad, de una verdad que está escondida en una parte del Evangelio, y es cuando Jesús nos da una parábola, nos suelta una enseñanza a través de una parábola, la parábola del dueño de la viña y los labradores. Y la palabra dice que el dueño de la viña fue a buscar obreros para que puedan encargarse de la cosecha. El corazón del dueño de la viña estaba en que la cosecha no se perdiera, y entonces iba a la plaza donde estaban estos obreros, y vez tras vez iba para alcanzar esos obreros a fin de que la cosecha no se pierda y pueda ser recogida. ¿Se entiende? Pero me llama mucho la atención, y este es el énfasis, que cada vez que el dueño de la viña iba a la plaza, veía que esos obreros estaban desocupados. Estaban desocupados. Y esto es interesante, porque pudiera ser que haya entre nosotros gente que trabaja 15 horas al día, de sol a sol, de lunes a domingo, pudiera ser. Pero si no estás colaborando en la cosecha, si no estás colaborando en la viña del Señor, si no estás reconciliando al mundo con Cristo, delante de Dios eres un desocupado más. Delante de Dios no estamos trabajando, porque el único trabajo que Dios reconoce es aquello que tiene que ver con su cosecha. El Señor dice: separado de mí nada puedes hacer. Y sabe Dios que nosotros podemos hacer muchas cosas separados de Él. Lo que sucede es que Él no las cuenta. Si no estamos colaborando con el ministerio de la reconciliación, si no estamos reconciliando al mundo con Cristo, delante de Dios, estamos desocupados. Podemos tener un excelente empleo, pero si esa actividad no colabora con la reconciliación de todas las cosas delante de Dios, estamos desempleados. El mundo nos propone un antidiseño. Dios nos propone un diseño que es perfecto, y la palabra de la reconciliación lleva todas las cosas al diseño de Dios, al diseño divino. Pero el mundo hoy en día vive en función de un antidiseño. ¿Qué es un antidiseño? No es solo algo diferente, no es solo un diseño diferente, sino es algo que se opone al diseño de Dios. Es algo que se opone a la idea que Dios concebió en su corazón para la creación. Hoy en nuestra sociedad, las personas están expuestas a un antidiseño que no responde a la voluntad del Creador. Y es la iglesia, no son los ángeles, somos nosotros, la iglesia, la responsable de dar a conocer el modelo de Dios, el diseño de Dios. El diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios para el matrimonio, el diseño de Dios para la economía, el diseño de Dios para el gobierno, el diseño de Dios para la justicia. Ese diseño necesita ser dado a conocer al mundo. Ese diseño funciona. Ese diseño es perfecto, y la iglesia es la encargada de manifestar ese diseño. Si la iglesia no modela el diseño original, será inevitable el establecimiento y la propagación de un diseño corrupto, distorsionado. Una sociedad destinada al colapso, a la destrucción, es una sociedad que abrazó un diseño que no es el diseño de Dios. Cuando el hombre quiere interponer un antidiseño, cuando el hombre quiere alterar el diseño de Dios para la familia, amada iglesia, lo que se pierde no es el diseño de Dios, lo que se pierde es la familia. Lo que se afecta no es Dios, lo que se afecta somos nosotros.
Cuando al hombre se le ocurre que un hombre con otro hombre pueden formar un matrimonio, amados, ese es el principio de la decadencia, la corrupción y la destrucción de una sociedad. Es por eso que la iglesia debe modelar el diseño de Dios para el matrimonio. Un hombre y una mujer temerosos de Dios, una familia temerosa de Dios, modelarle al mundo lo que Dios estableció para la familia. Este tipo de leyes que corresponden a un antidiseño no tienen que ver con una preferencia distinta tan solo, no, tienen que ver con algo que se opone a la voluntad de Dios y que va a terminar destruyendo todo aquello que se edifica sobre ello. Si nosotros quisiéramos demoler este edificio, sería inútil solo cambiándole la pintura o sacando la pintura, sacando las luminarias. Necesitamos comprometer los cimientos, necesitamos comprometer los pilares para que la estructura colapse. Déjeme decirle, las tinieblas lo saben muy bien. Por eso es que ataca a la familia. Por eso es que intenta golpear el matrimonio. Porque sabe muy bien que son los pilares de una sociedad. ¿Se entiende? Déjeme decirle, Satanás, las tinieblas, no tienen ninguna preferencia sexual. Gracias. A Satanás no le importa que una persona adopte una postura en cuanto a su género, su preferencia o su autopercepción. Eso no le importa. Lo que le importa es golpear la base de una sociedad para que esa sociedad colapse. No se trata de una preferencia, se trata de un cimiento, se trata de un pilar que cuando es golpeado, todo lo que está edificado encima cae. Es una ingeniería social que corresponde a un antidiseño. Y la iglesia no puede contentarse con salir a marchar y declarar que está en contra de ese tipo de leyes. No, no es suficiente. Necesitamos modelar el diseño verdadero. Necesitamos que la familia, según el diseño de Dios, pueda expresarse. Pero cuando la estadística de divorcio, la estadística de violencia no es diferente en la iglesia que en el mundo, entonces tenemos serios problemas. Alguien dijo que cuando se trata de destruir una nación, no es necesario entrar en guerra con esa nación, solo es necesario alterar el diseño de la familia. Vea por favor Génesis capítulo 3, vamos a entender por la escritura el tema que estamos tratando. Génesis capítulo 3, mire lo que dice el verso 6. El contexto es la tentación en manos de la serpiente y un hombre y una mujer que fueron presa del engaño. Miren lo que dice, verso 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Fíjense que hasta ahí no pasó nada. La mujer comió de su fruto, ¿sí? Lo deseó primero, vio que era agradable a la vista, lo comió y no pasó nada. Pero mire lo que pasa. Luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Puede repetir conmigo? Entonces, o en ese momento, se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez y para cubrirse entretejieron hojas de higuera. ¿Cuándo fue que ese matrimonio colapsó? ¿Cuándo fue que esa familia se derrumbó? Cuando golpeó la cabeza. Cuando la mujer había comido del fruto que no debía comer, no había pasado nada hasta ese momento. Habría una consecuencia, sí, pero ¿cuándo fue que esa casa colapsó?
¿Cuándo fue que esa familia fue derribada? Cuando el engaño golpeó la base, el fundamento, la cabeza al varón. Golpeó al varón y entonces sucedió lo que sucedió. Se da cuenta que no es inocente la apatía, la pasividad de algunos hombres, de algunos cabezas de hogar en cuanto a su relación con Dios. No es inocente. Ve alrededor. Casi siempre en nuestras reuniones, como en la iglesia en general, en el mundo, la mayoría son mujeres. Casi siempre. No es inocente que los hombres, las cabezas de hogar, tengan una apatía, abracen una pasividad en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a las cosas pertinentes al propósito de Dios. Necesitamos despertar, entender que hay una actividad de las tinieblas que intenta golpear a la cabeza del hogar para que la familia colapse. Necesitamos entender que este antidiseño propone golpear a la cabeza del hogar. Estamos delante de toda una ingeniería social que habla de esa sociedad patriarcal, yéndose en contra del padre, yéndose en contra de la figura del hombre, del varón. Y una sociedad que quita aquello que Dios ha establecido como cabeza, es una sociedad destinada a corromperse y a destruirse. Estamos acá. Yo sé que aquí no pasa, ¿no? Pero en otros lugares les cuento lo que pasa. Que los hombres dicen, no, anda tú, anda, llévate a los niños a la iglesia. Tengo cosas que hacer. Mentira, ver la televisión, ir al estadio. Ora tú. Son cosas de mujer. En el CEAP, la escuela donde deberían participar la mayor cantidad de varones, participan mayor cantidad de mujeres. Y está comprobado estadísticamente que cuando un varón, un cabeza de hogar, se convierte al Señor, camina conforme a la voluntad de Dios, el 90% de las familias que tienen un varón comprometido con el Señor, esas familias son reconciliadas con el Señor. Esas familias caminan conforme al diseño de Dios. El 90%. Pero cuando el hombre no toma el lugar que Dios le dio, cuando es la mujer la que se levanta y toma la posta en lo espiritual, amados, el porcentaje no es tan alentador. Y es que por diseño nosotros somos cabeza de hogar. Y necesitamos entender que las tinieblas tienen un plan, un antidiseño, que lamentablemente está permeando aún en la iglesia. Entonces, lo primero que debemos entender para ser parte y ser efectivos en el ministerio de la reconciliación, lo primero que debemos entender y tener claro es que este mundo, la sociedad en la que vivimos, no es lo que Dios diseñó. Dios no diseñó una ciudad como la que hoy tenemos. Ese no es el plan de Dios. Eso no atiende al propósito de Dios. Eso atiende a un propósito distinto. Eso no es el diseño de Dios. No, eso es un antidiseño. Por esta razón debemos entender cuál es nuestra responsabilidad a fin de que todo vuelva a ser conformado a la voluntad original de nuestro Padre. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debe colaborar plenamente con el plan eterno de Dios de reconciliar todas las cosas en Cristo. Como iglesia necesitamos abrazar esta responsabilidad que es llevar al mundo a ser reconciliado con Dios. Amados, una cosa es que el mundo se pierda porque los hombres no quisieron volverse a Dios. Pero otra cosa es que la sociedad, que el mundo se pierda porque la iglesia no asumió la responsabilidad que tiene de reconciliar todas las cosas en Cristo. La pregunta es, ¿por qué la gente se está perdiendo hoy en nuestra sociedad? ¿Por qué vemos tanta corrupción? ¿Será porque no quieren oír
la voz de Dios? ¿Será porque no quieren volverse a Dios o será porque nunca han escuchado la voz del Señor? ¿O será porque una iglesia ha rehusado asumir la responsabilidad de reconciliar todas las cosas con su Creador? Nuestra responsabilidad no termina con clamar al cielo para que Dios haga algo. Nuestra responsabilidad es proclamar al mundo lo que Dios ya hizo por medio de su Hijo en la cruz. Hoy en día, las sociedades se pierden y la iglesia necesita asumir la responsabilidad que tiene delante del propósito de Dios. Y nuestra responsabilidad no solo es clamar para que Dios haga algo, sino entender que Dios ya hizo su obra. Entender que estamos en el asunto de proclamar aquella obra consumada que ya Cristo hizo en la cruz. Necesitamos entender cuál es la diferencia entre clamar y proclamar. ¿Cuál es la diferencia entre clamar y proclamar? Fíjense, como padres de familia, si nosotros les damos a nuestros hijos la responsabilidad de que hagan algo, ¿qué pasaría que cuando llegamos a casa su hijo clamara, le rogara a usted que haga aquello que usted le confió? ¿Qué pasaría si usted, cuando se va a su lugar de trabajo, le dice a su hijo, arregla tu cuarto? Y cuando llega, usted lo encuentra a su hijo orando y pidiéndole a usted, sí, que usted arregle su cuarto. Señor, te pido, te ruego, Señor. Papá, te ruego que arregles mi cuarto. Necesitamos entender que de este lado de la cruz nuestra responsabilidad principalmente no es un clamor, sino una proclamación. ¿Cuál es la diferencia? Clamar es pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Quejarse con gritos, pidiendo favor y ayuda. Eso significa clamar. Proclamar se refiere a la notificación de algo que suele declararse en voz alta o de manera pública para que los demás se enteren de aquello que ha sido hecho. La proclamación hace mención a un logro obtenido, a una victoria alcanzada. Es el anuncio de una victoria. El clamor más bien es aquello que nos habilita para recibir algo, mientras que la proclamación nos habilita para manifestar aquello que ya hemos recibido. Después de la cruz, nuestra oración es graduada, es llevada desde el clamor para que Dios haga algo por nosotros, por nuestra ciudad, hacia una proclamación de todo lo que Cristo ya logró por nosotros en la cruz. Necesitamos entender eso, mis amados. Porque cuando el Señor vuelva no quiere encontrar una iglesia que clama para que el Padre haga aquello que el Padre nos confió a nosotros. La situación de nuestra sociedad es una responsabilidad de la iglesia. Y nuestra responsabilidad, nuestra labor, no es clamar al cielo para que Dios haga algo, no, es proclamar al mundo todo lo que Dios ya ha hecho. Clamar te habilita para recibir algo. Proclamar nos habilita para manifestar lo que ya hemos recibido. ¿Cuál es nuestra proclamación? ¿Qué es lo que proclamamos? ¿Qué es lo que debemos proclamar al mundo? La victoria completa, la victoria eterna y consumada de Cristo en la cruz. En esa obra está todo lo que nosotros necesitamos para que la creación vuelva al diseño original. Entendidos en la cruz, posicionados en la cruz, proclamamos sanidad porque por sus llagas hemos sido curados. Amados, Dios no está sanando
al mundo. Dios sanó al mundo por medio de las llagas de Cristo en esa cruz. Desde esa cruz proclamamos salvación para que todo lo que está en Cristo, porque todo lo que está en Cristo, ha sido salvado. Dios no está salvando al mundo, Dios salvó al mundo. El mundo necesita no una iglesia clamando por salvación, el mundo necesita una iglesia que proclame la salvación que Cristo obtuvo en esa cruz. Proclamamos desde esa cruz la justicia de Dios, porque por medio de nuestra fe en Cristo hemos sido justificados delante del Padre. La iglesia puede pasarse siglos enteros clamando por justicia o proclamando la justicia que en Cristo ya fue hecha. Proclamamos para que se manifieste, para que se dé a conocer todo lo que en la cruz ha sido consumado. Esa es nuestra asignación en el propósito de Dios. Dar a conocer, anunciar, pregonar, proclamar, manifestar todo lo que Cristo consiguió en esa cruz. El entendimiento de esta obra consumada nos llevará desde el clamor del viejo Adán a la proclamación del postrer Adán, que es Cristo Jesús. Vea por favor conmigo algunos textos para poder atornillar esta verdad. Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas perfectas, completamente maduras en su unión con Cristo. Marcos capítulo 16, verso 15 me parece. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien, proclamen la buena noticia de salvación a toda la gente. La comisión que el Señor nos entregó no es clamen por salvación del mundo, es proclamen la salvación que en mí el mundo ya tiene. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, para recuperar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, verso 19, para proclamar el año agradable, el año del favor de nuestro Dios. Amados, ese año agradable no es algo que está por venir. Ese año agradable es el año que en Cristo nosotros vivimos. Todo año después de la cruz es el año agradable de Dios. Es el año del favor de nuestro Señor. Antiguamente el pueblo de Israel llamaba o conocía este año agradable como el año del jubileo. Y con esto voy a terminar. Ese año del jubileo era un año que celebraba cada 50 años el pueblo de Israel. Los judíos debían esperar 50 años para celebrar el año del jubileo, pero esto era un acontecimiento importantísimo en la vida de ese pueblo. Cada 50 años, todas las tierras que habían sido entregadas por deudas, todas las tierras que sus propietarios originales habían perdido debido a las deudas, debido a las hipotecas, debían ser esas tierras regresadas a sus dueños originales. Ese era el año de la restitución. Esas personas que habían sido entregadas junto con sus tierras y ahora estaban viviendo en la esclavitud, cada 50 años en el año del jubileo les eran extendidas cartas de libertad. Todos los esclavos en el año del jubileo recibían las cartas que los hacían libres. Ellos adquirían esas cartas y podían vivir su vida en libertad. Sus tierras eran restauradas. Este año agradable, que era cada 50 años, era una celebración en el pueblo judío porque era el año de la restitución, el año del perdón de las deudas, el año de una verdadera libertad para su pueblo. Pero un judío solo podía disfrutar de esta realidad una vez en su vida, cada 50 años. Nosotros en Cristo no necesitamos esperar 50 años. No necesitamos esperar el día de mañana, porque en Cristo nosotros vivimos en el año del jubileo.
Nosotros vivimos una restitución. En Él nuestras deudas han sido pagadas. En Él podemos experimentar la verdadera libertad y ya no somos más esclavos del pecado. Él es nuestro año agradable. Él es nuestro jubileo. Él es el año del favor de Dios. Y esa es nuestra permanente estación. Él es la realidad de nuestras vidas. Así que no estamos en el asunto de clamar para que Dios nos libere o para que Dios haga algo con nuestras deudas que conforme al pecado teníamos delante de Dios. Estamos en el asunto de proclamar el año agradable del Señor delante de un mundo que aún no conoce este año. Delante de un mundo que no se puede alegrar, que no encuentra júbilo. Delante de un mundo que sigue bajo la esclavitud del pecado, porque no ha encontrado la verdadera libertad que solo en Cristo puede hallar. Termino con esto. 1 Pedro 2:9. El apóstol Pedro nos habla de esta realidad para la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús y nos dice: ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa. Ustedes son el pueblo adquirido por Dios, el pueblo que le pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa proclamación no solo es un discurso. Esa proclamación no solo es un buen deseo, no, esa proclamación es la evidencia de Cristo en nosotros. Esa proclamación es un testimonio vivo en nosotros. Cuando hay un matrimonio, una familia que se levanta conforme al diseño de Dios, esa familia proclama delante de un mundo la obra maravillosa de Dios en sus vidas. Cuando un hombre de Dios se levanta en la política, en las artes, y actúa conforme al diseño divino, esa persona proclama ante un mundo todo lo que Cristo, ¿sí?, ha hecho, su obra maravillosa, para que todo aquel que está en las tinieblas pueda ser llevado al reino de la luz admirable del Hijo de Dios. Amados, hay un año agradable, que es el tiempo en el cual nosotros vivimos en Cristo. Él es nuestro jubileo. Él es la buena noticia que debe ser anunciada al mundo. Yo quiero orar para que la iglesia pueda ver realmente el tiempo que en Cristo estamos llamados a vivir. ¿Puedes acompañar al pastor Jorge, por favor? Vamos a orar y vamos a tener un tiempo para ministrar. Mientras estábamos trabajando en este bosquejo y leíamos Lucas 4:18, sentí la necesidad de llamar a la iglesia, llamar a la casa, a que puedan participar de esta proclamación. Si acaso hay entre nosotros personas que necesiten ser sanadas, personas que necesitan ser liberadas de alguna opresión, personas que necesiten que se les proclame la buena noticia. Hoy vamos a tener un tiempo de ministración en la casa y entender que esta proclamación no es un buen deseo, sino la realidad que en Cristo hemos sido llamados a participar. Señor, déjanos ver la realidad de este año, el año agradable, el año del favor de nuestro Dios. Que podamos anunciar, pregonar, proclamar todo lo que en Cristo conseguiste. Que podamos vivir, Señor, para manifestar aquella obra consumada.
Si vamos a clamar por algo, Señor, clamamos para que tu iglesia entienda, para que puedan ser abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Clamamos delante de ti, Señor, para que tu iglesia despierte. Clamamos, Señor, rogamos para que el Espíritu de gracia sea capacitando tu cuerpo, Señor, en todas las naciones, llevándonos, Señor, a ser uno para poder expresar la plenitud que hay en ti. Proclamamos al mundo, Señor, la noticia de la salvación, de la libertad, de la sanidad que hay en ti. Proclamamos, Señor, a las naciones, proclamamos a cada barrio en esta ciudad que el Cordero de Dios ha vencido, que la paga del pecado ha sido cancelada. Proclamamos, Señor, delante de los hombres que estamos en paz para con Dios, que el cielo y la tierra han sido llamados a reconciliarse con el Creador. Que todo vuelva, Señor, al diseño original, que todo vuelva a ti, Señor, que todo vuelva al orden por el cual tú diseñaste todas las cosas. Guárdanos de la pasividad, del egoísmo, Señor. Sácanos de la conformidad. Que nos vuelve indolentes, Señor, ante el dolor del mundo. Un mundo que no te conoce. Llévanos, Señor, a abrazar la responsabilidad que nos has dado de proclamar todo aquello que en Cristo ha sido hecho. Que nuestro matrimonio, nuestra familia, Señor, nuestras generaciones sean reconciliadas en ti a través del testimonio de tu vida en nosotros. Oramos, Señor, por mejores días para nuestro país. Oramos, Señor, para que la palabra, las aguas salutíferas, Señor, que son tu palabra, puedan recorrer, que ese río pueda fluir, Señor, el río de tu vida pueda fluir en cada barrio, en cada calle de nuestra ciudad. Que Guayaquil sea llamada ciudad de paz. Oramos, Señor, por nuestras autoridades. Oramos, Señor, por sabiduría para nuestro próximo alcalde, Señor, que pueda gobernar con temor, con reverencia a tu nombre. Pon alrededor de él, Señor, hombres, mujeres, Señor, que puedan improntar tu voluntad en su corazón, que puedan impartir de tu vida, Señor, en él, y que podamos gozar de días reposados, de días, Señor, en donde la violencia, en donde el sicariato, Señor, en donde la corrupción sea solo historias para contar. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de ver la realidad que hoy vivimos como si fuera lo normal, como si fuera, Señor, tu diseño. Y llévanos a ver, Señor, cómo en ti todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Si hay personas acá que necesitan una oración por sanidad, si acaso por salvación, por restauración de sus hogares, quisiera pedirles que puedan venir acá adelante. Vamos a proclamar, a manifestar de lo que en Cristo nos ha sido concedido. Si es por